Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 266,000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. El régimen debe cumplir con los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituir plenamente todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas después de la suspensión del Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional para que el 7 de noviembre el pueblo pueda votar como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que pueda decidir si quiere 5 años más de dictadura con Ortega y el FCLN o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace 3 años para terminar con la dictadura. Hoy se cumplen 3 años de la rebelión cívica que estalló el 18 de abril de 2018, que marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua e inició el principio del fin de la dictadura Ortega Murillo. Las protestas de abril demostraron el surgimiento de nuevas fuerzas sociales autoconvocadas, una nueva mayoría política que despojó al Frente Sandinista del monopolio de las calles. Entonces una dictadura institucional que estaba diseñada para gobernar sin oposición política, reaccionó con la orden del "vamos con todo" de Rosario Murillo, que provocó el peor baño de sangre en la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Y al convertirse en una dictadura sangrienta, el régimen de Ortega y Murillo perdió toda su viabilidad política. Ese día colapsó su modelo corporativista de alianza con los grandes empresarios, sin democracia ni transparencia, y se enterró la pretensión de heredarle el poder a Rosario Murillo en este año 2021 para convertirse en un régimen dinástico. La matanza de abril, mayo, junio y julio de 2018, perpetrada por policías, paramilitares y activistas del FCLN, dejó más de 328 asesinados, que 3 años después permanecen en la impunidad. El régimen Ortega Murillo desde entonces atraviesa por una crisis terminal, porque no le puede ofrecer al país una solución ante la profunda crisis nacional que provocó, una crisis política, económica y social, agravada por la pandemia de la COVID-19, y tampoco es una dictadura reformable. La única salida que esta minoría política armada, encabezada por Ortega y Murillo, le ofrece al país es endurecer aún más el Estado policial, desplegar más policías y paramilitares, como ha ocurrido este fin de semana, para evitar que el pueblo pueda expresarse y manifestarse en libertad. Y por el otro lado prometen unas elecciones el 7 de noviembre sin garantías de transparencia ni competencia política, apostando a que participe una oposición dividida, aún sin observación internacional, con lo cual Ortega aspira a prolongar su régimen en el poder por unos años más, pero sin solucionar la crisis nacional. Y la lección más importante que dejan estos 3 años de crisis es que Ortega ya no gobierna, sino que solamente ordena y manda, pero no caerá por su propio peso, ni por la presión internacional, sino que puede seguir prolongando su agonía en el poder. En los próximos 60 días, Ortega no va a ceder una reforma electoral democrática con observación internacional. Y lo único que le puede arrancar al régimen el control del Estado policial y una verdadera reforma electoral es el relanzamiento de la presión cívica nacional en las nuevas circunstancias de represión que vive el país.
Esta es una responsabilidad de todas las fuerzas vivas del país, empezando por las principales fuerzas políticas y sociales que surgieron de la insurrección cívica, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que se encuentran divididas y sometidas a la nueva dictadura política de las casillas electorales de los partidos C por L y PRD. Y a estas alturas de la crisis de la oposición, es impensable la unidad en un solo bloque opositor. La única alternativa es la unidad en la acción de todas las fuerzas políticas y los precandidatos presidenciales que demandan la suspensión del Estado policial y coinciden en elecciones libres y la salida de la dictadura del poder para relanzar la resistencia cívica. Esta es la demanda nacional que hoy está planteada sobre la Alianza Cívica y el partido C por L, sobre los empresarios y los líderes de la Iglesia Católica, unidad en la acción para honrar la memoria de los que cayeron en la rebelión de abril, no por una casilla partidaria, sino por democracia, libertad y justicia, para salir de la dictadura Ortega Murillo. Esta noche les presentaremos una edición especial para rendir homenaje a la resistencia cívica y a las víctimas de la represión de abril 2018. Hablaremos de los primeros 55 asesinados en el mes de abril, en el inicio de una matanza que continuó en los meses siguientes, hasta sumar más de 300 asesinatos que se encuentran en la impunidad. Le presentaremos un balance de la rebelión de abril según algunos de sus protagonistas, que hoy son precandidatos de la oposición a la presidencia y jóvenes que forman parte del liderazgo del movimiento estudiantil universitario. Tendremos 2 reportajes para contarles cómo cambió la vida de 4 personas que hoy están en Nicaragua y 4 nicaragüenses que se encuentran en el exilio en Costa Rica después del estallido de las protestas de abril. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News y el estreno de las canciones Tendrá que Amanecer de Carlos Mejía Godoy y Vivir sin Permiso de Luis Enrique Mejía Godoy. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Este fin de semana la policía desplegó un operativo nacional para reprimir las reuniones, protestas y actividades convocadas por ciudadanos y organizaciones de la oposición para conmemorar el tercer aniversario de la histórica rebelión de abril de 2018. La represión policial, reforzada por paramilitares y motorizados del FSLN, extendió el cerco contra las casas de los opositores en Managua. Se reporta acoso de policías y paramilitares en contra de familiares de presos políticos, dirigentes opositores y activistas sociales en Managua, Masaya, Huigalpa, Ocotal, León, Ometepe y Matagalpa. Las principales avenidas de la capital amanecieron ocupadas por un fuerte despliegue policial y operadores políticos del orteguismo hicieron llamados a su militancia a reportar cualquier indicio de protesta en las calles. Cualquier situación que miremos en nuestros barrios, en nuestros lugares situados de vehículo con placa extranjera, personas que no conozcan, personas que estén reunidos 3, 4, 5 en una casa, que no conozcan, que no sean miembros de la familia, a partir de la 00 hora hasta el 21 a la 00 hora. Estamos en elevada, compa. A pesar de la represión, diferentes organizaciones opositoras prepararon acciones en homenaje a las víctimas de la matanza, así como actividades de protesta en contra del Estado policial el 18 y el 19 de abril. Los nicaragüenses en el mundo también realizaron plantones, marchas y actos para conmemorar el tercer aniversario de la rebelión de abril y para denunciar la grave crisis de derechos humanos en la que continúa sometido el país por la dictadura de Daniel Ortega. La bancada del Frente Sandinista presentó esta semana su iniciativa de reformas electorales. Los 2 bloques opositores y los precandidatos presidenciales rechazaron el proyecto oficial señalando que no incorpora las recomendaciones de la OEA y el grupo promotor de reformas electorales. También cuestionaron el ventajismo que la propuesta brinda al Frente Sandinista por encima de los demás partidos opositores. El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez reveló que la iniciativa del FSLN ubica al presidente y candidato a reelección Daniel Ortega
también jefe supremo de la Policía Nacional, como un juez y parte para decidir sobre los derechos de los partidos políticos que participen en las elecciones del 7 de noviembre. Yo creo que esta ley no es la ley adecuada para regular nada ni disponer nada en materia del Estado policial. Esa situación se regula en otras leyes y además, sobre todo, creo yo que se debe reconducir asuntos fácticos. Ahí lo que hay es una violación grave de casi todo el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución y muchas otras leyes. Sin embargo, Carlos, quisiera vincularlo a un tema que yo creo que es muy grave, y es que la propuesta de ley le quita al Consejo Electoral la potestad de dar los permisos para realizar, por ejemplo, manifestaciones en campaña electoral, y se los pasa a la policía. La Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, sigue sin ser convocada para iniciar el proceso de revisión de los candidatos a magistrados electorales, así como la iniciativa de reformas electorales presentada por la bancada del Frente Sandinista. La comisión tiene hasta el 28 de abril para analizar las candidaturas a magistrados que se presenten y hasta 60 días para presentar su dictamen sobre la propuesta de reformas electorales. La migrante nicaragüense Maylin Obregón Leiva apareció este miércoles luego de que su hermano asegurara el 8 de abril que traficantes de personas la tenían secuestrada en México. Maylin es la madre del niño de 10 años que coyotes abandonaron en la frontera sur de Estados Unidos, cerca del río Bravo en Texas, tras haber ingresado de forma irregular a ese país. El caso del niño se volvió viral por un video que grabó el agente de una patrulla fronteriza que lo rescató en una zona desértica. Maylin habló con un periodista de Univisión antes de entregarse a las autoridades fronterizas. Afirmó que solicitó asilo y que logró hablar con su hijo, que se encuentra en un albergue de refugiados para menores de edad en Brownsville, Texas. La vocera del régimen, Rosario Murillo, se refirió por primera vez al proceso de inmunización contra la pandemia que inició hace 47 días y asegura que se registra un avance del 35%. La información leída por Murillo no especifica el avance de la vacunación por grupos de edad, patologías y zonas de residencia, como recomiendan especialistas independientes. El salubrista Carlos Hernández advirtió que a este ritmo de avance, en abril solo estará vacunada el 2.6% de la población y no se logrará la meta de inmunizar al 70% de la población. El Frente Sandinista mantiene una campaña de proselitismo político con las vacunas donadas a Nicaragua, que son presentadas como dádiva de Ortega y Murillo, mientras en los centros de salud se promueve la aglomeración masiva de adultos mayores sin guardar las medidas de prevención. El ministro y secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, Paul Oquis Kelly, falleció este martes en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, donde el alto funcionario del régimen estuvo internado sus últimos días con síntomas asociados a la COVID-19. La alcaldía de Bluefields publicó fotografías de Oquis vacacionando en la costa caribe en Semana Santa, en la que aparece sin mascarillas y medidas de protección frente al coronavirus. La muerte de Oquis se suma a la de una veintena de altos funcionarios del gobierno, ministros, diputados, asesores presidenciales y secretarios políticos que han fallecido por la COVID-19. Paul Oquis fue sancionado en octubre de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado de representar al gobierno de Nicaragua a nivel internacional en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos. La empresa New Holland Apparel, que fabrica ropa deportiva, anunció su decisión de cerrar operaciones el 28 de mayo próximo, lo que significa enviar al desempleo a 1.200 trabajadores. Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección, dijo que era una decisión anunciada. Esta es la segunda empresa de zona franca que cierra en el país en las últimas semanas, tras el cierre indefinido de Astra Packing Solution a mediados de marzo. García explicó a Confidencial que New Holland Apparel se vio muy afectada por la crisis sanitaria y que aunque intentó cambiar sus esquemas operativos para fabricar equipos de protección personal, no pudo evitar el cierre.
Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a nuestro homenaje a las víctimas de la matanza de abril 2018. Como resultado de la violencia letal ejercida por el Estado contra la protesta cívica, en abril 2018 murieron 55 ciudadanos. Pero la violencia de los policías y paramilitares no se detuvo en los siguientes meses. Según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el mes de mayo ocurrieron 56 asesinatos y en junio 103, mientras entre el 21 de junio y el 19 de julio de 2018 hubo otros 65 asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Según la CIDH de la OEA, la matanza y la represión del régimen de Daniel Ortega entre abril y septiembre de 2018 dejó 326 nicaragüenses asesinados. La violencia represiva continuó en el campo, en la zona norte del país en 2019 y 2020, donde más de 30 campesinos han fallecido producto de ejecuciones extrajudiciales y más de 17 indígenas mayagnas y misquitos han sido asesinados en las reservas. Y bajo el estado policial impuesto por Ortega y Murillo, ha continuado la violencia en los últimos 2 años. El 16 de mayo de 2019 fue asesinado en la cárcel el preso político Eddie Montes por un custodio de la prisión. El 17 de julio de 2019 fue asesinado por policía Brian Murillo en su casa de habitación en León. Y el 19 de julio de 2020 fue asesinado Jorge Luis Rugama en La Trinidad, cuando un fanático sandinista le disparó en la cabeza por gritar «Viva Nicaragua libre», hasta sumar más de 376 asesinatos desde abril 2018. Yader Luna nos cuenta la historia de los primeros 55 asesinados durante el mes de abril de 2018. ¡Esa es la juventud sandinista! El día que estalló la rebelión cívica, el 18 de abril de 2018, la policía y las fuerzas de choque del FSLN agredieron con violencia a los manifestantes que protestaban contra la reforma del Seguro Social. Hubo decenas de golpeados, lesionados y asaltados en León y Managua, pero ningún muerto. La represión letal comenzó el 19 de abril después que la vicepresidenta Rosario Murillo bajara la orden de «Vamos con todo». En una reunión de emergencia del Frente Sandinista en el Parque Japonés de Managua, el secretario de la alcaldía, Fidel Moreno, transmitió las órdenes de Murillo a los activistas del FSLN, policías y paramilitares que desataron la represión con fusiles de guerra. Entre el 19 y el 24 de abril murieron decenas de estudiantes de secundaria y universitarios, trabajadores, un periodista y 2 policías. 25 de estos asesinatos ocurrieron un solo día, el 20 de abril. Estas son las primeras 55 personas que fueron asesinadas en el mes de abril, en una matanza que continuó y se agravó en los siguientes 3 meses. Darwin Manuel Urbina, 29 años, trabajador de un supermercado, asesinado en Managua. Richard Pavón, 17 años, estudiante de secundaria, Tipitapa. Hilton Manzanares, 33 años, policía, Managua. Álvaro Conrado Dávila, 15 años, estudiante de secundaria, Managua. Eric Cubillo Solís, 36 años, ingeniero industrial, Managua. Moroni López García, 22 años, estudiante universitario y jardinero, Managua. Michael Humberto Cruz, 30 años, estudiante de posgrado y comerciante, Managua. Kevin Josué Rivas, 19 años, trabajador independiente, Managua. Marlon Manases Martínez, 20 años, estudiante de secundaria, Managua. Harlington López García, 18 años, trabajador de una fábrica de muebles, Managua. Gerardo Castillo Mendoza, 42 años, trabajador de la construcción, Managua. Alvis Molina Hudson, 35 años, operario de una imprenta y basquetbolista, Managua.
Jonathan Valerio López, 20 años, trabajador de una empresa de mantenimiento, Managua. Carlos Alberto Bonilla López, 17 años, estudiante y músico, Ciudad Sandino. Nelson Telles Güete, 35 años, conductor de taxi, Ciudad Sandino. Juan Carlos López Martínez, 24 años, técnico en reparación de celulares, Ciudad Sandino. Hamer García Salinas, 19 años, estudiante y trabajador de Zona Franca, Tipitapa. Franco Valdivia Machado, 24 años, estudiante universitario, deportista y cantante de rap, Estelí. Orlando Pérez Corrales, 23 años, estudiante universitario y deportista, Estelí. César Noé Castillo, 42 años, trabajador de una fábrica de puros, Estelí. Cristian Emilio Cadenas, 23 años, estudiante universitario y trabajador independiente, León. Apolonio Díaz Delgadillo, 44 años, guardia de seguridad, León. Jimmy Pais Barahona, 53 años, guardia de seguridad, León. José Abraham Amador, 17 años, estudiante de secundaria, Masaya. Jairo Mauricio Hernández Úceda, 23 años, obrero en una maquila, Masaya. Álvaro Gómez Montalbán, 23 años, estudiante universitario y trabajador de Zona Franca, Masaya. Javier López, 24 años, trabajador por cuenta propia, Masaya. Francisco Sobalbarro Altamirano, 24 años, trabajador independiente, Cebaco. Kevin Dávila López, 23 años, estudiante técnico universitario y deportista, Managua. José Adán Bon Díaz, 30 años, trabajador independiente, Managua. Marcos Antonio Zamorio Anderson, 30 años, trabajador agrícola y obrero de la construcción, Managua. Dani Stanley Rivas, 25 años, contratista y deportista, Managua. Lester Adán Vindel Picado, 37 años, comerciante y ciclista, Managua. Ángel Eduardo Gaona, 42 años, periodista, Bluefields. Juana Francisca Aguilar Cano, 19 años, policía, Managua. Lester José Flores Bracamonte, 19 años, Managua. Gerald Campos Fajardo, 28 años, obrero de la construcción, Managua. Eduardo Sánchez Flores, 30 años, trabajador de una tapicería, Managua. Alfonso Ramírez González, 30 años, obrero de la construcción, Managua. José David Morales Pérez, 35 años, obrero de la construcción, Managua. Ismael Pérez Martínez, 24 años, obrero, Managua. Celso Díaz Sevilla, 19 años, bodeguero y jugador de fútbol, Matiare. Jason Antonio Chavarría Urbina, 24 años, conductor de mototaxi y deportista, Ticuantepe. Carlos Manuel López, 42 años, trabajador en una fábrica de cuero, Masaya. Ismael Pérez Vilches, 32 años, obrero, Managua. Yesner Josué Rivas, 16 años, estudiante de primaria, Managua. Ramón Antonio Rodríguez, 43 años, Managua. Gerson Alexander Flores Medrano, 25 años, conductor, Managua. Edwin Bismar Gómez, 33 años, empleado de la construcción, Managua. Darwin Elías Medrano, 22 años, empleado de empresa petrolera, Managua. Manuel Antonio Montes, 44 años, empleado de una distribuidora, Ciudad Sandino. José Luis Muñiz Cortés, 21 años, obrero de la construcción, Ciudad Sandino. Carlos Antonio Flores, 19 años, estudiante y boxeador, Ciudad Sandino. Nesken Eliezer Velázquez, 27 años, obrero, Matiare. Roberto Carlos García Paladino, 40 años, trabajador independiente, Managua. Esas son las identidades de los primeros 55 asesinados en abril de 2018 y detrás de cada nombre hay una historia, el dolor de una familia y un reclamo de justicia ante asesinatos que nunca han sido investigados y se encuentran en la impunidad. Y a propósito del reclamo de justicia por la matanza de abril 2018,
Los invitamos a bajar y leer de forma gratuita el libro digital Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo, que se publica hoy en confidencial.com.ni. Este es el 11º libro digital de Confidencial, que está compuesto por 4 capítulos y 28 textos que fueron publicados entre abril de 2018 y septiembre de 2020. En este libro encontrarán, por ejemplo, el testimonio de Ligia Gómez, la exsecretaria política del FCLN en el Banco Central, que reveló al público la orden del vamos con todo. Y encontrarán también un recuento de lo que ocurrió durante la Operación Limpieza, los brutales ataques ejecutados por fuerzas parapoliciales durante los cuales se utilizó arma de guerra. Este ebook también recoge los aspectos clave de los informes publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y las demandas de justicia, y cuenta con una presentación de la propia presidenta de la Comisión Interamericana de Justicia, la jurista Antonia Urrejola. Para bajar este libro de forma gratuita, lo único que deben hacer es visitar confidencial.club en la plataforma de confidencial.com.ni y llenar un breve formulario. Continuamos con el legado de la Rebelión de Abril. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora vamos a hablar sobre el legado y la vigencia de la Rebelión de Abril. 3 años después, Juan Carlos Bou conversó con jóvenes líderes del movimiento estudiantil universitario que encendieron la llama de las protestas: Lester Alemán, Yaritza Rostrán, Yubran Suazo y Ariel Sotelo. Y también con líderes de las organizaciones opositoras que hoy son precandidatos presidenciales: Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Y nos cuenta la historia. A 3 años del inicio de la insurrección cívica, ¿está vigente la Rebelión de Abril en el año electoral de 2021? Está más vigente que nunca. Abril fue resultado de la indignación acumulada de muchísimos años de injusticias sociales. No fue un fenómeno temporal, ni tampoco una insurrección ciudadana enfocada en un aspecto estrictamente ideológico, mucho menos partidario. Fue un gran momento de parteaguas entre una vieja Nicaragua y una Nicaragua que está por nacer. Probablemente en muchos de los actores políticos partidarios ese no es un tema que se sienta con tanta fuerza, precisamente porque no fueron los partidos políticos los que fueron la punta de lanza de ese momento tan precioso de Abril. La agenda de Abril permanece incólume, permanece constante. ¿Por qué se levantó la gente en Abril y sigue levantada a pesar de la represión? Por la falta de libertades públicas, por la falta de democracia, por el robo de las elecciones, por el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente. Tenía un elemento muy importante que catalizó la participación de los jóvenes. Todos estos elementos, no solamente los que provocaron, quiero decir, la rebelión de Abril, permanecen vigentes en la forma de represión que se ha recrudecido y de una dictadura que se ha cerrado a sí misma, continúan también vigentes, así que la lucha debe continuar vigente también. El espíritu de Abril se mantiene hoy con la resistencia cívica y pacífica, pero con un carácter de organización, con un carácter organizado. Particularmente en la Coalición Nacional, su expresión es ahora territorial
O sea, hay presencia organizada, ciudadanos que se confiesan miembros de las organizaciones que componen la coalición nacional, se identifican como coalición nacional en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de la costa atlántica, en los 153 municipios. En medio de una férrea represión brutal, un estado policial que nos tiene conculcados todos nuestros derechos y amenazados, mano militar, en medio de todo eso, el espíritu de abril se mantiene. ¿Dónde está hoy el movimiento juvenil y universitario que inició la protesta nacional en abril de 2018? El movimiento estudiantil universitario creo que no ha cambiado mucho desde el 2019, pero sí cambió mucho desde el 2018, claro está. Pero las organizaciones siguen manteniendo prácticamente los mismos dos bloques con los que se constituyeron. El bloque que es más afín a la unidad nacional, a la articulación de movimientos sociales, que tiene una propuesta programática encauzada en estas problemáticas sociales meramente, y el bloque que está más afín a la alianza cívica, que hoy es la Alianza Ciudadana y que está más enfocado en el ámbito político, dando propuestas pues más técnicas políticas. El movimiento estudiantil y juvenil que surgió a partir de las protestas de abril se encuentra con incidencia política en las distintas organizaciones madres. Sin embargo, el protagonismo que los jóvenes han logrado a partir de abril se ha visto un poco diluido dentro de las organizaciones. Eso no quiere decir que no tengamos cierta incidencia política dentro de estos espacios, al menos en nuestro caso, aún seguimos conservando parte de esa fuerza a lo interno de nuestra organización y tal cual hemos seguido peleando nuestros espacios, lo cual no ha sido fácil en estos 3 años de lucha, pues porque nos enfrentamos con distintos retos. El principal reto es el adultismo, pues que aún impera en la sociedad nicaragüense. Distintos movimientos estudiantiles actualmente están ahora en propuestas electorales que se perfilan a convertirse en alianzas, además de políticas, en alianzas electorales, ¿verdad? Que van a tener un procedimiento para participar en las elecciones del 7 de noviembre del año 2021. Hay otros jóvenes que tomaron la decisión de retirarse de movimientos estudiantiles y restablecer su vida. Este movimiento actualmente se encuentra, digamos, disperso en varias organizaciones o plataformas políticas que emergieron posterior al plan limpieza, poniendo una fecha muy específica, ¿verdad? Actualmente, algunos de los liderazgos formamos parte de la coalición nacional y otros que aún pertenecemos a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Pero en el aspecto territorial aún conservamos las relaciones y hemos venido trabajando en diferentes acciones con el fin de lograr una unificación de la estructura o la base territorial que se refiere particularmente a lo que es Masaya. 3 años después, aún sigue pendiente la agenda de democracia y justicia. ¿Se impuso la dictadura de Ortega, la dictadura de las casillas electorales? Lamentablemente, en la medida en que nos acercamos a los procesos electorales, los procesos de insurrección cívica, de movilización ciudadana, se van traslapando con las dinámicas político-partidarias y lo inevitable de un calendario electoral. Lo que hay que tener mucho cuidado es que esa agenda de justicia, la agenda de cambio profundo que han impulsado sobre todo los movimientos sociales, los ciudadanos autoconvocados sin ninguna bandera partidaria, no queden relegados a los aspectos estrictamente electorales. El espíritu de abril es una posición política, y no creo que esté a merced de una coyuntura de otra. Es una posición que se mantiene o se deja. Todos tenemos que dar la batalla, partidos políticos, ciudadanos, dentro y fuera del país, organizaciones cívicas, empresa privada, todos tenemos que dar. Y el hecho de que cada uno lo haga desde su lugar, bajo su forma, no significa de que algo esté siendo acaparado. El objetivo tiene que ser el mismo, y repito, salir de esta dictadura, sacarla del poder y restaurar la democracia. Lo que la dictadura hizo efectivamente fue cerrar la ventanilla de personería jurídica y más bien el ataque, las amenazas y el asedio para llevarnos a la situación en la que estamos ahora con la necesidad
de efectivamente encontrar acuerdos con los partidos políticos, con personería jurídica, y eso pensaba la dictadura que iba a generar una gran división entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. La unidad no se ha dado, no por esta diferencia que hay entre partidos políticos y organizaciones de sociedad civil, no se ha dado, creo yo, por el tema de la arquitectura de la plataforma unitaria opositora que se debe de dar, particularmente lo relacionado con los pesos y contrapesos que cada organización debe de tener. Ante el Estado policial, ¿cómo puede el movimiento ciudadano organizarse y relanzar la resistencia cívica? Es demasiado difícil, creo yo, hablar del tema de movilización porque creo que la gente sigue queriendo hacer algunas actividades, pero definitivamente es bien difícil y complejo proponerse hacer estas actividades en los territorios. Hay algunos territorios que sí ven conveniente por el poco despliegue policial que hay, pero hay otros que están completamente sitiados. Ha sido difícil organizarnos y poder movilizarnos de nuevo, sobre todo movilizarnos, porque el estado represivo del régimen Ortega Murillo cada vez va en aumento, y principalmente a las figuras juveniles han sido de las que más se han visto afectadas por el tema de la represión de Ortega. Pues Ortega ha amedrentado a los liderazgos juveniles en todo el país. Para nosotros, hoy la protesta está desde las redes sociales, que es un espacio que no logran limitar, desde tu casa, un espacio que no logran limitar, hay sus excepciones, por supuesto. La protesta se ha trasladado también a aulas de clase, en las que yo la he vivido, es decir, consultas a un joven y lo primero que te dice, yo lo que quiero es superarme. Yo lo que quiero es mayor desarrollo para mi país, y lo hacen estando en la universidad. Y eso es un rechazo al sistema. Necesitas ese nivel de protesta. Dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, actualmente tenemos presencia en varios de los municipios del departamento de Masaya. Cada vez más estamos fortaleciendo dichas estructuras, y en algunos municipios en los cuales aún todavía no hemos logrado consolidar directivas municipales. Y de igual forma, pues creo que ha venido haciendo el trabajo de la coalición nacional con el fin de ir creando ese músculo organizacional que pudiese hacer frente a un posible proceso electoral en el cual pudiéramos estar unificados y hacerle frente al régimen de Ortega por la vía cívica. ¿Cómo cambió tu vida la rebelión de abril? Es la pregunta que responden en este reportaje dos jóvenes universitarios, la madre de un tercer joven asesinado por la dictadura y una excarcelada política de Monimbó. Elmer Rivas nos cuenta la historia. La historia reciente de Nicaragua está marcada por abril de 2018, que la divide entre un antes y un después. Hoy Nicaragua ha abierto sus ojos, así Nicaragua levanta tu bandera y grito nicaragüense. La rebelión cívica que surgió a raíz de la represión desproporcionada del régimen de Daniel Ortega fue aplastada con saña a punto de balas y persecución, lo que cambiaría la vida de centenares de miles de nicaragüenses. ¡Ay, Dios mío! Le dieron con una bala en el ojo. Los chavalos que estaban al lado mío, ayuda, ayuda, que le sacaron el ojo a Roberto. Sí, pero fue duro. No te toqué. Roberto Rizo cursaba el 5º año de zootecnia en la Universidad Nacional Agraria. El 19 de abril se sumó a las protestas estudiantiles que demandaban la revocación de las reformas a la seguridad social. En eso estábamos protestando pacíficamente sobre la calle. Ya llegaron los antimotines desde largo, ya que venían llegando por el aeropuerto, comenzaron a tirarnos gas lacrimógenas, entonces nos metimos para adentro.
Una bala de goma impactó su ojo izquierdo cuando se resguardaba en uno de los pasillos del recinto universitario. Estaba espiando en una esquina y ¡pum! Me llevó el disparo, directo al ojo. Para llevarme al hospital no me dieron salir enfrente. Me tocó que caminar todavía como 1 kilómetro, por así por detrás de unos pabellones y tirarme un muro. Cuando ya iba en la camioneta yo me sentía un dolor, era un dolor enorme, aquí me dolía la nuca, todo esto, un dolor grande. Y ahí en la camioneta y me llama mi papá y me dice, hijo, me dice, no vayas a clase hoy porque dicen que va a estar, dice, fea ahí en la universidad, es que va a haber protesta. ¿Qué, papá? Le digo, ni me estés diciendo, le digo que ya voy, que ya me golpearon un ojo, le digo. Y me dice mi papá, no jodas, ¿y para qué te quiero así golpeado el ojo? Ya, me dice, ya te jodieron esos malditos. La bala de goma desgarró la córnea, el cristalino y la retina de su ojo. Y ya cuando llegué al hospital ya me dijeron los doctores que era vaciado totalmente, que mejor me lo sacara de todo el globo ocular, porque si no lo que iba a hacer que la infección de este ojo que está afectado se me iba a pasar al bueno y iba a perder los dos. Mientras Roberto Rizo era atendido de emergencia en el Hospital Alemán Nicaragüense, Elton Rivera tenía una evaluación académica en el mismo centro hospitalario, como parte de sus prácticas profesionales del 5º año de la carrera de medicina. A las 12 del mediodía, que ya me tengo que retirar, se me ocurre pasar por la sala de emergencias, que yo no tenía que hacerlo, yo podía salir por otro lado, pero se me ocurre ir a verlo en la sala de emergencias porque sabía que en la agraria estaba pasando algo. A mí me impacta cuando entro a la sala de emergencias del Hospital Alemán y veo aquella cantidad de jóvenes heridos. Estaba llena la sala. Las ambulancias llegaban y llegaban, jóvenes que llegaban en vehículos y había chavalas heridos bastante. Entonces yo me vuelvo a poner mi gabacha y me sumo en la sala de emergencia a apoyar en lo que pueda. ¡Aquí hay agua! Esa misma tarde, Rivera organizó un grupo de estudiantes voluntarios para brindar ayuda humanitaria a las víctimas de la represión, pero fue capturado por la policía. Fue un trayecto de casi una cuadra en el que nos iban golpeando y golpeando hasta que nos montaron en una patrulla y pasamos 6 horas en la estación 1 de policía, que es la del Mercado Oriental. Ya cuando yo salgo de estar detenido, escucho lo del primer muerto, veo en las redes sociales en mi casa lo que está pasando, entonces ya mi visión cambia, ya no es solo Elton, tenés que ayudar como ayuda humanitaria, sino que ya yo fui víctima de eso, entonces yo digo, bueno, yo tengo que apoyar esta causa también. El 19 de abril, el secretario de la alcaldía capitalina, Fidel Moreno, bajó la orden de Vamos con todo de la vicepresidenta Rosario Murillo a sus bases partidarias para sofocar la rebelión ciudadana que apenas empezaba. Mira cómo les están disparando, mira. De verdad. Al día siguiente, el país estaba inmerso en una cruenta represión. Francisco Reyes Zapata no pudo contener su llanto al ver a las primeras víctimas mortales. Cuando él ve la muerte del niño Alvarito Conrado, él lloraba y él cantaba Vivan los estudiantes. Yo solo lo volvía a ver y yo dije que nunca me pase la muerte de un hijo porque me vuelvo loca, dije yo, sin saber que yo al mes siguiente yo ya lo tenía asesinado a Francisco. La muerte de mi hijo me marcó mucho. Reyes Zapata fue asesinado de un disparo fulminante a su cabeza en las inmediaciones de la Universidad de Ingeniería el 30 de mayo de 2018, durante la denominada Madre de todas las marchas. ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los miserables asesinos! ¡Fuera! 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 Él y su madre nunca vacilaron para sumarse a las protestas de los estudiantes a pesar del peligro. En la primera marcha que salió a Lupoli, se me fue escondido, porque él no quería que yo me diera cuenta que él andaba apoyando a la marcha de los estudiantes. Se vino a bañar y le pregunté que para dónde iba. Y me dijo él que iba para donde la abuelita, mas no sabiendo que yo también iba a la marcha de los estudiantes. Y yo me lo encontré en la rotonda de Cristo Rey y lo veo que él va en la marcha para el Lupoli. Me le arrimo y lo toco y le digo yo, ajá, le digo yo, si dijiste que iba por donde tu abuelita, ¿qué andas haciendo aquí? Después ya nos unimos en la rotonda de Cristo Rey y entonces ya él iba gritando sus consignas, desde la rotonda de Cristo Rey hasta el Lupoli. Ahí íbamos juntos.
El 30 de mayo, ambos asistieron a la gran marcha en solidaridad con las madres de las primeras víctimas asesinadas. Yo oigo la balacera, pero era una balacera que la gente corría y corría desesperadamente. Y yo comienzo a preguntar que por qué corrían. Entonces la gente decía, están disparando y hay un montón de muertos y heridos. En el Día de las Madres Nicaragüenses, a Guillermina Zapata le arrebataron a su hijo. Yo le protestaba y decía, no tenemos miedo, sin saber que ya mi hijo era asesinado. La conmoción que produjo la masacre movilizó a ciudadanos a paralizar el país con centenares de tranques y barricadas como un método de seguridad y autodefensa. Ruth Matute apoyó la resistencia y el paro ciudadano en el histórico barrio indígena de Monimbó. Su familia tenía un taller artesanal de pirotecnia. Y cuando miramos que empezaron a caer aquellos muchachos y no tenían con qué defenderse, ellos llegaban a suplicarnos que los vendieran morteros. Para ese entonces ya nosotros teníamos cerrado el taller con el permiso de que se iba a abrir hasta que pasaran las protestas. Pero al mirar todo eso, nosotros decidimos apoyar. El respaldo al movimiento cívico autoconvocado le costó a Ruth Matute y a su esposo Dani García la libertad. Ambos fueron encarcelados en octubre de 2018 y permanecieron recluidos durante más de 4 meses. En ese cuartito tan pequeño que era solo para mujeres, llegamos a caber hasta 20 mujeres. Y todas así en fila, dormidas. Sí, me maltrataron psicológicamente, me amenazaron. Ellos, que dicen ser la autoridad, me hablaron de hacerle daño a mi familia, de quitarme a mis hijos, que ya mis hijos no estaban en mi casa, que ya me los habían quitado, que no me dijeron. Desde entonces, la salud de Matute desmejoró. Las condiciones precarias de la cárcel y las torturas psicológicas agudizaron su enfermedad cardíaca que el marcapasos no pudo contener. En enero de 2019 fue sometida a una operación de corazón abierto. Y debido a la indiligencia médica que ellos tuvieron conmigo, de no sacarme, no recibir atención médica por un cardiólogo, me llevó a colapsar a que el marcapasos se parara. Los participantes de la rebelión de abril de 2018 han asumido costos que les marcaron sus vidas. Elton Rivera era un estudiante destacado de la UNAM Managua que fue expulsado de la universidad junto a decenas de otros estudiantes. Una expulsión universitaria en el país, después de ver tantas cosas que han pasado, tiende a minimizarse. Pero los expulsados tenemos 3 años de estar sin poder retomar nuestros estudios. Entonces, a mí en lo personal me ha marcado principalmente porque yo a estas alturas debería ser un médico en servicio social 2, ya debería tener mi salario, ya debería ser un médico, debería estar haciendo mi área final. Además de perder su ojo, Roberto Rizzo lidia con los malestares físicos que le produce y la marca imborrable de su tragedia que disimula utilizando una prótesis. Pero también pesa para él la frustración de abandonar su aspiración profesional. 3 meses después de su infortunio, volvió al recinto universitario para culminar su último semestre de estudios, pero fue reprimido y estigmatizado. Una vez en la universidad hicieron una protesta los chavalos pacíficos sobre el pasillo del internado y ellos tiraron un puñón de chimbombas azul y blanco. Y en eso nomasito mandaron directo a mi cuarto a los guardas de la universidad a expurgarme todito mis cosas que tenía, mis maletas, mi ropa, pensando de que yo había sido el que había tirado esas chimbombas, pero me reprimían pensando de que yo era el autor de eso. Lo más que estuve fueron 15 días, por lo que también no aguanté me decían, ahí va el azul y blanco, ahí va el protestador y cosas así. La represión contra la familia de Ruth Matute continúa. Su esposo, Dani García, fue recapturado en septiembre de 2020 y condenado por delitos comunes, un nuevo patrón represivo empleado contra los ciudadanos azul y blanco. Ya lo presentaron que ya lo habían agarrado en la calle, que lo habían agarrado con droga, con arma, explosivo. Lo condenaron a 16 años con 46.500 córdobas de multa. ¿Te arrepentís de haberte sumado ese día a la protesta? Sinceramente sí, porque de haber sido sabio no voy a que me hubiera pasado eso en el ojo, pues, de perderlo totalmente, porque quedo con lo que tienes es una prótesis. Bueno, pues estábamos en la lucha, pero no pensé que iba a llegar a ese extremo de que yo iba a ser el golpeado en ese momento. También me arrepiento porque miro que en el país no
no quiere mejorar nada. Y después que ha pasado todo esto ha sido cívico y ha costado, pero pienso que algo que ha costado mucho va a valer la pena. No te voy a negar, cuando uno ve estas inestabilidades políticas del país, principalmente con el tema de la oposición, uno se decepciona. Entonces uno tiende a cuestionarse si realmente qué hubiera pasado si no te hubieras involucrado. Pues, ¿dónde estaría yo si no me hubiera involucrado? Pero eso no quiere decir que me arrepienta. Cada uno de los que hemos sido víctimas lo hicimos, hemos pasado a ser víctimas porque hicimos lo correcto. No ha sido en vano porque el régimen que tenemos actualmente no es el mismo, no está sólido, está también tambaleante. No es algo que tengamos precisamente que festejar o de lo cual tengamos que enorgullecernos muchísimo, pero tampoco quiere decir que haya sido una lucha en vano. A 3 años de la lucha cívica, pero estas heridas siguen abiertas. Nos marcó mucho abril, mucho duelo, mucho luto, mucho dolor. Yo tengo la fe y yo tengo la esperanza, no hoy ni ahorita, pero la justicia va a llegar. ¡Justicia! 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 Y ahora nos trasladamos hasta San José, Costa Rica, donde después de la represión de abril se refugiaron más de 80,000 nicaragüenses. Catherine Estrada nos cuenta la historia de 4 exiliados nicaragüenses que aún no pueden regresar a su patria. Yo recuerdo que teníamos una consigna que decía: Daniel y la Chayo no pasan de mayo, pero aquí estamos a 3 años. Yo quería ilusionarme con que esto iba a ser momentáneo. Yo el 18 de abril estaba frente a la televisión y estaba impactada. Para mí estas fechas implican un renacer de emociones, un revoltijo de emociones más que todo. Porque es entender cómo ha cambiado todo. Las vueltas que ha dado, las frustraciones que tenés ahora porque no hay cambio. Son exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Fueron parte de las masivas protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Managua, Matagalpa, Madrid y Carazo a partir de abril de 2018. Protestaron contra la represión estatal, demandaban libertad, democracia y la salida del poder de Ortega y Murillo. Dulce María Porras, de 69 años, se involucró en las protestas de Carazo. Apoyó con víveres, medicinas y dinero a los estudiantes y a los autoconvocados. Yo no me podía quedar tranquila, acostada en mi cama, sabiendo que había una necesidad. Esto es una masacre, heridos por todos lados. Necesitamos médicos, necesitamos apoyo. Y que yo tenía cierta capacidad de gestión y que sí podía ayudar, y lo hice, porque siento que todos, y no te pedirían mi Dolores, se volcaron a la lucha, y que no hubo quien en esos pueblos no apoyara la lucha. Carlos Andrés Monterrey era estudiante de comunicación. Se atrincheró en UNAM y es sobreviviente del ataque a la Iglesia Divina Misericordia. Primero llevaba asistencia como digamos de víveres y demás. Después fue como con un amigo, siempre íbamos, y luego fue como que un día, ¿y si nos quedamos? Básicamente eso, estar en distintos puntos resguardando, estar buscando también ayuda también, porque en su momento también era difícil conseguirla, entonces uno tenía que autogestionarla, buscar desde sus contactos, desde sus amigos, alguien que te pudiera ayudar con lo que pudiera. Me dice de que no me conviene hacer escándalo, de que saben muy bien de quién soy yo. Mayela Cruz tenía una empresa de rosquillas, se refugió en Costa Rica. En 2019 confió en el retorno seguro anunciado por el gobierno y la encarcelaron por dirigir las protestas en el municipio de Yalahuina. Logró salir de la cárcel y decidió exiliarse. Nosotros decidimos levantar ya un tranque, le digo porque fue el único tranque que hubo entre Madrid y Nueva Segovia. Como un gobierno manda a matar a su propio pueblo, es lo que más nos duele. Muchachos, la sonda Foley, necesito la sonda Foley de este paciente. Yender Sotelo era estudiante de medicina.
Se integró a una brigada médica para atender a manifestantes heridos en Matagalpa y en la Universidad Politécnica en Managua. Pero era muy difícil ver directamente lo que le estaba pasando a la gente, ver a las personas heridas. Yo recuerdo que esa vez llegó una persona de gravedad con un disparo en el cuello. Entonces esa fue una de las cosas más difíciles porque estábamos arriesgándonos ahí, pero no podíamos dejar de hacerlo. Teníamos que responder. A medida que crecían las manifestaciones, la represión gubernamental arreció. Al inicio tenía un grado de exposición público que hoy me arrepiento. Yo digo, no tuve que haber hecho eso, ¿por qué me puse tanto? Pero tampoco entendía a las escalas de represión que iba a terminar esto. Jamás pensé que nos iban a masacrar. Esa masacre del 8 de julio a mí me marcó para toda la vida, Y el ataque a la parroquia Santiago Apóstol me terminó de aplastar. Después del ataque que los hicieron el 11 de junio, me tocó salir a resguardarme a otro lado, que comenzó a las 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Siguieron a cada uno de los chavalos de mi lugar, los paramilitares, porque los rodeaban. Tras la matanza de más de 300 personas, el encarcelamiento de centenares de manifestantes y la persecución de la policía y los paramilitares, no tuvieron más opción que salir del país. Yo recuerdo de que llegaron a mi pueblo, a Río Blanco, llegó la policía, andaba asediando, llegó a cada una de las casas de mis compañeros y compañeras en donde estábamos, nos amenazaban, a mí me mandaban amenazas a mi celular, me llamaban, me vine por punto ciego por la falta de pasaportes y venía por 3 meses, ¿no? Yo digo, esta situación se controla más o menos en 3 meses, 5 meses jamás, y luego me regreso, pero la verdad es que no fue así. No, los primeros días fueron duros, venía con un asma horrorosa porque me tocó cruzar bajo la lluvia, en unos lodazales horribles, hasta tengo una foto allí con botas de hule cruzando la frontera, y pues fue duro, durísimo, pero y el reacomodarme y el acostumbrarme a esa vida fue difícil para mí, ya, si mi vida era bien cómoda en Nicaragua. Estuvimos rondando como en algunas 7, 9 casas de seguridad tal vez, hasta que de un día para otro nos llaman con una llamada que ni nosotros siquiera entendíamos qué significaba, que viajábamos al día siguiente para Costa Rica. Y así fue como, digamos, terminé viniendo al exilio. Servime aquí un poquito, por favor, corre. Desde el exilio continúan involucrados en la resistencia, apoyando a otros exiliados y refugiados en grupos y organizaciones políticas. Se me toca el privilegio de llevar la coordinación del proyecto, de recopilar un montón de relatos, de vivencias, de testimonios de jóvenes en calidad de exiliados acá en Costa Rica y nosotros representarlas, digamos, en la plataforma audiovisual. El saldo de exiliados que deja el régimen Ortega y Murillo, producto de la fuerte represión en el país, sigue en aumento. Nosotros venimos a pasar retos y desafíos, pero también venimos con unas grandes aspiraciones de crecer, de aportar al país, de no dejar de abonar a nuestro país de origen también. Y Exiliados representa eso. Nunca he abandonado a los caraceños, tampoco a otra gente de otros departamentos que también me piden la ayuda. El organismo con el que yo trabajo, que es Darle una mano a tu hermano, le empezamos a conseguir suero, pastillas, una caja de alimentos, porque hay gente que no puede salir. Y entonces, de esa manera, yo de esa manera he apoyado a la gente con lo del COVID. El exilio y la diáspora ha estado incidiendo desde el primer momento que salimos. Yo recuerdo de que salimos y seguíamos pensando en Nicaragua y estamos pendientes de la situación en Nicaragua y estamos viendo cómo ayudamos. Mi activismo se enfocó, coordiné un proyecto de salud psicoemocional para jóvenes desplazados. Y en los primeros meses lo que hacíamos era, había un consultorio y ante las personas que no podían acceder a los servicios en salud en Costa Rica porque no tenían seguro médico. Los exiliados siguen de cerca lo que ocurre en Nicaragua y están pendientes del escenario electoral.
pero el mecanismo electoral con unidad de la oposición puede ser, y el exilio lo ha demandado también. No tenemos que dejar que la oposición vaya a un mecanismo electoral, a un proceso electoral que no sea transparente y que no sea acorde a las demandas de las víctimas. No apoyaría ningún proceso electoral que tenga pactos de impunidad por debajo y que esté por encima de las víctimas. No podemos ni sacar una bandera de nuestra patria, porque es un delito de que exijan primero la libertad de nuestros hermanos, porque de nada serviría de que lo veamos a elecciones con nuestros hermanos nicaragüenses detenidos. No sería justo. Regreso con condiciones, porque de nada me serviría de que me pase la misma de 2019, de que regresé por el libre retorno y no estuve ni 5 días en mi casa. Creo que en este andar electorero a lo mejor salgan algunos candidatos que representen dignamente a los azul y blanco, pero mis expectativas son bien pequeñitas, bien pobres. Yo tengo mucha fe en que nuestra lucha va a dar su fruto. Yo no creo que de manera electoral los logremos, ojalá. Yo no quiero derramamiento de sangre, pero ese pueblo noble se va a volver a insurreccionar, ese pueblo noble va a explotar, porque llevan 3 años el orteguismo queriendo borrar de la mente histórica del pueblo la lucha de abril, y no han podido. Los exiliados viven bajo la incertidumbre de lograr un retorno seguro a Nicaragua. Aquí seguimos resistiendo, persistiendo y sobreviviendo, porque estamos sobreviviendo aquí en el exilio. Y yo siento que a mí me mantiene viva la esperanza de que Ortega va a salir del poder. Todo esto queremos de que se sienta, de que no quede en el olvido. La vida de nosotros también importa. Para mí sigue significando el hecho de como juventud nicaragüense estamos apostando a un cambio estructural. A pesar de que ya pasaron 3 años, sigo creyendo en que todavía se pueden hacer mecanismos, todavía hay mecanismos para seguir ejerciendo presión, para seguir denunciando al régimen y para poder salir de la dictadura. A toda Nicaragua, jamás nos rendiremos, seguiremos luchando en las calles, en las carreteras, en las plazas. ¡Libertad! 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 Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Con 90 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral. Después de retrasar la convocatoria de elecciones durante 1 año, la dictadura corre contra el reloj para hacer la mueca de que está cumpliendo con las demandas de la OEA, en particular, ejecutar una reforma a la ley electoral a más tardar en el mes de mayo. Primero, tienen que hacer un relevo de sus fichas en 10 cargos de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Con el nombramiento de los nuevos magistrados se satisface una necesidad que definitivamente va a contribuir a que este proceso electoral se desarrolle de la manera más correcta posible. ¿De plano? Porque creo que no hay una manera correcta que involucre a Byron Jerez. Ya lo conoces, no sabes quién es. Vota por Byron Jerez, vota en la 10. Byron Jerez, diputado de APRE, y Mauricio Orue, de ALN, presentaron en conjunto la candidatura del abogado Fanor Avendaño. Una vez más vamos a participar en este proceso electoral dentro de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Pero Avendaño dijo eso en el 2016, hace 5 años. Ahora él sería un magistrado independiente, ¿verdad? Así como Byron Jerez es un diputado independiente. La propuesta de Avendaño tuvo que ser firmada por 2 personas, Jerez y Orue, porque aparentemente a la compañera Rosario no le gusta compartir testaferros con su esposo. En realidad, la identidad de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral no tiene mayor consecuencia. Lo que sí es más preocupante es la reforma a la ley electoral. Según la iniciativa de reforma presentada esta semana, la dictadura básicamente se roba a priori las elecciones presidenciales del 2021.
Entre otras cosas, ratifica la aplicación de la ley de agentes extranjeros para bloquear financiamiento a los partidos de oposición e invocar el espectro de la inhibición sobre los candidatos. También le quita al Consejo Supremo Electoral la capacidad de autorizar las manifestaciones en la vía pública que los partidos convocan en el marco de la campaña. ¿Y ahora quién va a autorizar esas manifestaciones? Ah, sí, la Policía Nacional. ¿Y quién es el jefe supremo de la Policía Nacional? ¿Francisco Díaz? No, el jefe supremo de la policía es Daniel Ortega, inminente candidato a reelección, quien se verá en la curiosa posición de tener el poder de prohibir o autorizar las manifestaciones de sus rivales en las urnas. Pero hay que reconocer algo en este mamarracho legal. Los Ortega están tratando de hacer ley una situación de facto, como cuando se convirtieron al cristianismo y se casaron. No hay cosa que no estén dispuestos a hacer para mantenerse en el poder. Los partidos y grupos de oposición negocian el proceso de selección del candidato único. Se habla de encuestas, grupos focales y pruebas de velocidad. Juan Sebastián Chamorro se encuentra en los semáforos Esta semana Juan Sebastián Chamorro desafió a los policías que lo acosan las 24 horas del día para correr con una bandera de Nicaragua. El evento fue la delicia de los policías, que aprovecharon para tomar fotos deportivas con los teléfonos inteligentes que le asigna la dictadura. Por cada foto le dan un chayo punto, y ahora todos los miembros de la patrulla están más cerca de su ansiado premio: una licuadora. Creo que con eso Juan Sebastián ya se ganó varios votos de los azules. Pero él no es el único precandidato con habilidades deportivas. Félix Maradiaga tuvo que correr raudo y veloz para burlar un cerco policial y participar en una reunión en un hotel capitalino. Así que tome nota cuando compare las habilidades de los precandidatos. Juan Sebastián puede funcionar mejor en un maratón y Félix Maradiaga en los 100 metros planos. En el tercer aniversario de la rebelión de abril, el régimen no se da abasto ejecutando sus maniobras intimidatorias, asediando a excarcelados y opositores y llenando las calles de la ciudad con efectivos policiales. Oficial, ¿por qué no me dejan salir? Pero saben, podrán tratar de intimidar y coartar la libertad de movilización de los ciudadanos, pero no hay nada que puedan hacer para que olvidemos los crímenes que cometieron. Porque antes de inventar la patraña de un golpe de Estado, el régimen decidió ejecutar sumariamente en las calles a ciudadanos que únicamente ejercían su derecho de protestar. Mataron a jóvenes, mataron a niños, mataron a adultos que simplemente regresaban a sus casas después de una jornada laboral. Y ese fue solo el comienzo. Es por eso que abril no se olvida. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! Esta es la historia de un milagro. El fin de semana pasado, el cantante cristiano Dani Berríos aseguró que no participaría en un concierto organizado por el boxeador oficial de la dictadura, Román Chayo Latito González. Todos creíamos que se iban a apañar con Laureano o Gustavo Leitón, que al final del día son intercambiables entre sí. Pero este viernes recibimos una sorpresa. El predicador y cantante de música cristiana Dani Berríos llegó a Nicaragua la mañana de este viernes. Es una alegría estar aquí, pisar suelo nicaragüense, un país que amo mucho. El equipo investigativo de La Última Mirada News logró descubrir cuánto le pagó Román González a Dani Berríos para convencerlo de revertir su decisión de no participar en el concierto. 30 monedas de plata. Lo bueno es que ahora Berríos tiene un pecado bien grande que confesar la próxima vez que hable con Dios. Y como Dios todo lo perdona, no hay falla. Buenas noches. Y antes de despedirnos, queremos estrenar dos canciones de los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy en homenaje a la rebelión de abril. Los dejamos con Tendrá que amanecer de Carlos Mejía Godoy.
nuestros ancestros. Jamás hemos dejado de luchar. La historia está repleta de coraje para pagar el peaje de nuestra libertad. Dios mío, cuánta sangre derramada para emprender la ruta hacia la paz. Que no se apague el eco de este canto, pregado de optimismo y dignidad. La noche es larga, la noche es larga, pero por fuerza tendrá que amanecer. La noche es larga, la noche es larga, pero por fuerza tendrá que amanecer. Ayer los héroes abrieron esta trocha para ensanchar la brecha al porvenir. Se encienden lucecitas en la noche, tendremos que avanzar y resistir. Dios mío, cuánta sangre derramada para ensanchar la ruta hacia la paz. Que no se apague el eco de este canto, pregado de optimismo y dignidad. La noche es larga, la noche es larga, pero por fuerza tendrá que amanecer. La noche es larga, la noche es larga, pero por fuerza tendrá que amanecer. Unámonos, hermanos, unámonos, como dijo el poeta. Solo estando juntos podemos despistarles. La noche es larga, la noche es larga, pero por fuerza tendrá que amanecer. La noche es larga, la noche es larga, pero por fuerza tendrá que amanecer. Y ahora los dejamos con el estreno de Vivir sin Permiso de Luis Enrique Mejía Godoy. Hay quienes quizás se preguntan ¿por qué no regreso a mi casa? Si en las calles de mi patria todo parece normal y sueño el azul de mi cielo, muy lejos pero nunca ausente, y mi corazón hecho un puño respira y responde a mi gente. Yo quiero vivir sin permiso, sin amenaza ni acoso. No quiero vivir de prestado, ni que alguien decida por mí. Quiero recordar sin permiso a los que en abril sin permiso por reclamar sus derechos truncaron sus sueños y su porvenir. Hay quienes prefieren vivir con una mordaza en la boca o anclados a un tiempo de guerra,
que nadie desea volver. Otros simplemente calculan los meses que faltan del año y hacerle el juego al tirano y otra farsa volver a montar. Quiero levantar sin permiso mi bandera azul y blanco y en las calles libremente el himno de la patria cantar. Yo quiero vivir sin permiso y hablar y pensar sin permiso. Derecho que no se defiende es derecho que se perderá. Quiero respirar sin permiso y quiero hablar sin permiso. Saber que mis alas cansadas aún pueden volar y volar. Quiero decidir sin permiso y sin permiso regresar a una patria sin exilio, con justicia y libertad. Así llegamos al final de esta semana y recuerden que pueden bajar de forma gratuita en confidencial.com.ni el libro digital Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en Esta Noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.